Isaías 60:22. El pequeño mismo llegará a ser 1000 y el chico una nación poderosa. Yo mismo, Jehová, lo aceleraré a su propio tiempo. Este texto de Isaías 60:22 corresponde a los testigos de Jehová de la actualidad, o es algo que se cumplió y se terminó en el tiempo de los judíos que vagaron por el desierto. Otra falsa profecía de los testigos de Jehová y su organización, la Watchtower. Veamos el anuario de 1975. Aumento de la teocracia. Jehová puede hacer que el pequeño llegue a ser 1000 y el chico una nación poderosa. Isaías 60:22. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace siglos hizo eso al restaurar a los desterrados israelitas desde Babilonia a su país de procedencia. De manera similar, Dios ha librado a los israelitas espirituales del cautiverio a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Además, los ha bendecido con aumento. En 1938 hubo un máximo de 59,047 proclamadores del reino por todo el mundo. Entonces vinieron años de guerra, persecución de cristianos y después reconstrucción de la organización entre el pueblo de Dios. ¿Con qué resultado? Pues para 1949 había 317,877 testigos cristianos de Jehová. Era patente el aumento de la teocracia. Pero hay errores en cuanto a los números y cantidades de proclamadores o testigos de la secta, del culto infantopedófila de los testigos de Jehová. El texto de Isaías 60:22 dice: Jehová puede hacer que el pequeño llegue a ser 1000. En ningún momento dice o habla de 59, 60, 317,000, no, 1000, solo 1000, no más de 1000. Entonces, el texto de Isaías 60:22 no aplica a los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia que cambiaron su nombre a testigos de Jehová en 1931. Veamos un poco de la historia de los judíos en Babilonia. Estas personas de la antigüedad nunca perdieron la esperanza de volver a Jerusalén, así como tampoco su fe en la salvación. Varias décadas más tarde, en el año 538 a.C., los judíos en Babilonia se les permitió regresar a la tierra de Israel, debido al decreto de Ciro el Grande, el gobernante del imperio persa, que había conquistado la región y concedió a los judíos el derecho de adorar a su Dios en Jerusalén. En una cierta forma de autonomía, alrededor de 50,000 habitantes de Judea, dirigido por Zorobabel, regresó a la tierra de Israel y construyó el segundo templo de Jerusalén. Tras el decreto de Ciro el Grande, mientras que algunos se quedaron en Babilonia, un segundo grupo de 5,000, dirigido por Esdras y Nehemías, regresó a Judea en el año 456 a.C. Bajo el dominio y protección persa, los repatriados se asentaron en lo que se conoce como Yehud Medinata. Yehud o Judea fue un judío que gobernó la provincia en virtud de la decisión del imperio persa e incluía una pequeña porción del territorio de la tierra de Israel, que contenía Jerusalén y Judea, que incluso se llegó a emitir su propia moneda de plata
con inscripciones de las 3 letras Yehud. La autonomía de Yehud Medinata ha sabido inspirar a la generación futura de los judíos, su noción de su propia identidad nacional y las aspiraciones, la necesidad de finalizar casi 2000 años de exilio desde el cautiverio en Babilonia y empezar el aliyah a la tierra de Israel. El antiguo nombre de Yehud Medinata también se parece al nombre de la moderna hebrea, nombre de Medinat Yisrael, el Estado de Israel. En el 333 antes de Cristo, Alejandro Magno derrotó a Persia y conquistó Judea, y posteriormente, en algún momento, la primera traducción de la Biblia hebrea, la Septuaginta, se inició en Alejandría. Después de la muerte de Alejandro, sus generales se disputaron el territorio que había conquistado. Israel se convirtió en la frontera entre el imperio seleucida y Egipto tolemaico, llegando a ser parte del imperio seleucida. Entonces, esa profecía, mejor dicho, ese texto de Isaías 60:22, esos 1000 realmente fueron 5000 judíos que, dirigidos por Esdras y Nehemías, regresaron a Judea en el año 456 antes de Cristo. 5000. La profecía o el texto de Isaías 60:22 no le aplica a la Watchtower en general, ni a ninguna religión, secta o culto, mucho menos a los testigos de Jehová de la actualidad. Otra mentira de la Watchtower para sus amputados, descerebrados, endemoniados mentales. Ivanenko de la Resistencia y J.W. Social Work. La Watchtower tiene un nuevo enemigo que nació el 9 de julio de 2022. ¿Solucionan algo las protestas? Despertar de julio de 2013. Claro que solucionan algo las protestas. Y, como dice y señaló la Biblia en la antigüedad, vivimos en un mundo en el que un hombre domina a otro para hacerle daño, como el caso de la Watchtower. Dominan a sus adeptos para hacerle daño, humillarlo, destrozarlo, destruirlo, social, personal, individual, familiarmente. Eclesiastés 8:9. La corrupción y las injusticias están a la orden del día y las personas están más conscientes que nunca del fracaso del sistema económico, político y religioso. Gracias a los teléfonos inteligentes, los canales de noticias e internet, los sucesos que ocurren en los lugares más aislados generan reacciones internacionales. ¿Qué han conseguido las protestas? Traer alivio a los pobres, remediar las injusticias, detener obras de construcción. La Watchtower sabe que si se siguen haciendo más protestas en contra de su organización, de ellos, les generará mucho y grandes problemas, y se verá obligada a claudicar como religión. La gente ya no cree en los testigos de Jehová.